Ya estamos de regreso, culturizando a la audiencia. Cultura y punto. Síguenos en Twitter, @cultura y punto. La entrevista en Cultura y punto. El número de contagios por COVID-19 se ha multiplicado. En México, al corte de anoche de la Secretaría de Salud, se reportan 2,132 contagios y 9 personas fallecidas. El doctor Héctor L. Frisby, médico cirujano por la Universidad Nacional Autónoma de México, candidato a doctor en salud pública, director general de la Colorado Clinic en los Estados Unidos, embajador del programa de vacunación COVID-19 en Colorado, ha atendido alrededor de 700 casos de COVID-19 y nos da muchísimo gusto tenerlo aquí en el programa. Doctor Frisby, bienvenido a esta su casa en la Universidad Anáhuac, al programa Cultura y Punto. Ay, no lo escucho, doctor. Su micrófono, tal vez. Ya está. Sí, estaba muteado. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas tardes, bienvenido. Muy bien, buenas tardes. Un saludo a todos. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a la Universidad de Anáhuac. Tengo muchos amigos ahí. Tengo excompañeros. Fíjate que yo estudié en la Universidad La Salle, que era incorporada a la UNAM, y por eso mi título es de la UNAM. Pero yo tengo muchos amigos que dan clases ahí en la Anáhuac, en la Facultad de Medicina. Pues seguramente algunos de ellos lo van a escuchar o lo están escuchando, doctor. Muchísimas gracias por tomar esta comunicación con nosotros, porque, bueno, pues nos inquieta mucho lo que está pasando. México suma 9 semanas a la alza de casos de COVID. Se prepara ya el esquema para vacunar a niños mayores de 5 años. En los Estados Unidos ya se está vacunando a los menores de 5 años, con lo que se completa ya el rango de edades. Pero quisiera empezar preguntándole, bueno, pues ya es un hecho, ya lo han dicho las autoridades, ante una quinta ola de contagios. ¿Cómo ve usted el panorama en este momento, doctor? Fíjate que las pandemias de esta dimensión, como la pandemia COVID-19, tienen dentro de ellas, cuando se pasa a la fase aguda en la cual no hay vacunas, no hay medicamentos antivirales específicos, después ya se regionalizan, se generan endemias, es decir, una endemia es una enfermedad infecciosa que afecta a una población determinada o a una región determinada. En este caso, bueno, ya la pandemia se está comportando como una diferente conducta en diferentes grupos sociales. Ahorita el grupo social de mayor riesgo son las personas no vacunadas, uno. Segundo, personas vacunadas con enfermedades crónicas no controladas, principalmente diabetes, hipertensión, obesidad, y ahí es donde México sale perdiendo por las tasas de obesidad y diabetes que hay en México. Y el tercer grupo es el grupo de los menores de edad no vacunados, que aquí en Estados Unidos sigue siendo los menores de 5 años, porque la vacuna, aunque ya la aprobó la Administración de Drogas y Alimentos, la FDA, aún no se ha integrado como parte del calendario de vacunación del CDC. Está a punto de suceder, yo creo que sucederá en las próximas semanas y está exactamente dentro de los tiempos que habíamos calculado. Ahora, estas nuevas variantes que estamos teniendo se transmiten mucho más rápido de persona a persona. Y, por ejemplo, yo que hago consulta de urgencias, nosotros estamos viendo más o menos entre un 50 y un 70% de los pacientes son COVID ahorita, pero afortunadamente la mayoría son vacunados. Y son vacunados que ya tienen incluso refuerzos aquí en los Estados Unidos, igual que está sucediendo en México. Entonces, ya se está comportando de diferente manera la pandemia y ya se está pareciendo mucho más a lo que va a ser en el futuro, porque COVID-19 llegó para quedarse entre nosotros. Es decir, ya pasó de la fase de la pandemia a una endemia, ya como se dijo aquí en México. La OMS aún no lo ha dicho de esa manera, pero ¿qué riesgos hay con las variantes a 2 años de la pandemia, doctor? Porque vemos Omicron de diferentes tipos y pues nos preocupa, pero pues bueno, ya dice usted quiénes son los que deben de preocuparse más, ¿no? Claro, yo lo que veo, sigo viendo con preocupación son grupos que rechazan la vacunación, rechazan incluso la existencia del virus, la utilización del cubrebocas. Fíjate que yo por ahí hice una cápsula en uno de los medios en los que participo y me invitan a hacer una cápsula semanal en el cual se llama Los cubrebocas deben quedarse. Y esa es una costumbre
costumbre de salud pública que existe en países tan avanzados como Japón, por ejemplo. En Japón, en la época de invierno, cuando saben que vienen las enfermedades de vías aéreas superiores estacionales, el uso del cubreboca empieza a ser prácticamente de uso común, porque no es obligatorio, es más bien común, como ya parte de la cultura, en espacios cerrados, en donde no ventila el aire, y una herramienta muy útil que probablemente deban comprar incluso ahí en cabinas de radio, y estos son detectores de CO2. Y cuando las partículas suspendidas alcancen más de 1.200 partes por millón, ventilar esa habitación, porque eso incrementa mucho la posibilidad de infecciones, no solo de COVID-19 por SARS-CoV-2, pero cualquier otra enfermedad que se pueda transmitir potencialmente por el aire. Sí, ya se ha dicho, inclusive las autoridades mexicanas dicen que hay que seguir tomando precauciones. Lo leía yo en un boletín que emitió la Universidad Nacional Autónoma de México, precisamente para cuidarnos de este nuevo resurgimiento en el caso de contagios. Y decía que los tapetes, estos tapetes para limpiarse los pies antes de entrar a una tienda, la toma de temperatura, pues no es necesario ya. Eso fue, pues no sé, un mito, tal vez, pero bueno, hay otras cosas, ¿no? Lo de los tapetes nunca fue necesario, lo de los túneles de agua puerca tampoco, y el gel sanitizante es una buena costumbre cuando no se tiene acceso a agua corriente, que la gente se pueda lavar las manos. Pero lo ideal es lavarse las manos. Ahora, es muy importante señalar que COVID-19, SARS-CoV-2, se transmite a través del aire. La transmisión a través de superficies contaminadas es muy poca. Es importante la transmisión a través de las picaportes de las puertas y todo esto para otras enfermedades. Eso es cierto, incluso es un problema de salud pública mundial. Y por eso es que ustedes, si se fijan en las estaciones de autobuses, en las terminales aéreas, los aeropuertos, como se llaman, o en los cines, incluso en los teatros, ahora ya no se utilizan las puertas para acceder a los baños. Se utilizan paredes que tienes que hacer una trayectoria como en S para que puedas acceder a un espacio, porque así evitas tocar los picaportes de las puertas que se contaminaban mucho y ahí se podían transmitir enfermedades. Entonces, eso se eliminó y así se han eliminado otras cosas, pero para SARS-CoV-2 es una enfermedad que es un virus que se transmite a través del aire y es por eso que se tiene que disminuir la concentración de partículas por millón y se tiene que utilizar cubrebocas. Con esto no vamos a evitar que nos infectemos en algún momento, pero sí vamos a lograr que se disminuya la velocidad de transmisión comunitaria. Es decir, no se va a acelerar tanto el número de infectados o el número de enfermos, porque no todos los que se infectan se enferman. Sí, doctor, este programa Cultura y Punto lo hacen alumnos de la Facultad de Comunicación del sexto, séptimo semestre, que tengo yo el gusto de darles clase. Ahora están de vacaciones, pero me acompaña aquí en cabina Daniel Madero, quien es uno de ellos, un alumno muy destacado, que pues está nada más levantando la mano porque tiene varias preguntas. Daniel. Doctor, yo igual le quisiera preguntar acerca también de algo que usted ha visto durante todos estos casos de COVID que ha llevado y también como podemos ver, digo mínimo en América y en América Latina, lo que pasa en Estados Unidos es un vistazo a lo que puede llegar a pasar dentro de los demás países menos desarrollados que el mismo. Cuestión social, cuestión de comunidad, de imaginario colectivo dentro de las personas. Nos dice, como en la cultura japonesa, ¿no? Que se debe de quedar el cubrebocas, que debemos de adaptar todas estas medidas de higiene para probablemente, como nos dice, no infectarnos, pero disminuir esta ola o disminuir esta base que está incrementando o esta tendencia, incluso como nos dice la mayoría, lo bueno de los casos que le llegan a ustedes que ya están vacunados, ya tienen el refuerzo, y eso es bueno porque hay menos decesos. Pero en cuestión de colectivo imaginario de la sociedad, ¿cómo lo vamos a adoptar el tener cubrebocas? Sabemos que uno de los peores cosas que pasaron dentro de la pandemia fue esta psicosis de se va a acabar el papel de baño o se van a acabar o probablemente aquí en México sucedió mucho y se hizo muy famoso el caso de los medicamentos para la diabetes ayudan contra el COVID y muchas personas que de verdadmente necesitaban estos medicamentos por causa de esta psicosis tuvieron que, o sea, compraron este tipo de medicamentos y ya no había acceso a ellos. ¿Cómo le va a afectar a la sociedad en cuestión de imaginario colectivo, en cuestión vaya, su misma psicología de la misma sociedad? ¿Cómo va a afectar el que se quede el cubrebocas? ¿Cómo va a afectar el que se quede las sesiones de vacunación? El que
tengamos que vacunar a los niños de 5 años. ¿Cómo afecta todo esto al surgimiento de nosotros mismos como personas? Fíjate que me entusiasma mucho cuando me dijeron que me invitaban a esta entrevista y se comunicaron con Rocío y me dijeron que me invitaban. Yo acepté, y justamente porque es la Facultad de Comunicación. Y mi tesis de doctorado en salud pública está orientada a la comunicación, justamente a la educación en salud pública en medios tradicionales y redes sociales, que es lo que yo hago. Yo tengo un canal de YouTube en educación en salud. Y es muy importante que se transmitan los mensajes para que la gente entienda. Cuando la gente entiende qué es lo que está sucediendo, toma decisiones responsables. Y si finalmente decide hacer lo contrario a lo que es la recomendación en salud pública, al menos lo hace asumiendo los riesgos. En medicina hacemos un balance que tiene 4 aristas. 1, ¿cuáles son los riesgos potenciales y los beneficios potenciales de hacer algo o de no hacerlo? Eso nos da 4 resultados. Si yo me vacuno, ¿cuáles son los riesgos potenciales y los beneficios potenciales? Si no me vacuno, ¿cuáles son los riesgos potenciales y los beneficios potenciales? Y eso es desde la perspectiva individual, desde la persona que se vacuna y después de la perspectiva colectiva, como tú lo mencionas. Entonces, ¿por qué es útil la utilización del cubrebocas? Porque disminuye la velocidad de transmisión, porque protege parcialmente a la persona que lo usa, pero protege mucho más a que la persona infectada no infecte a los otros. Entonces, si tú sumas en una habitación todos con cubreboca, eso disminuye la velocidad de la transmisión de manera muy importante y eso le da tiempo a las estructuras de salud para ir recibiendo los pocos casos que se vayan presentando y que no rebasen la capacidad hospitalaria o la capacidad de atención de una enfermedad infecciosa determinada, que es para eso que se hace el esfuerzo. Si eso se le explica a las personas lo entienden y lo entienden con mucha claridad. Y la gente es muy inteligente. Y déjame decirte una cosa, ¿por qué puse como ejemplo a Japón? Porque Estados Unidos lo ha hecho muy mal. Estados Unidos ha desperdiciado muchas vacunas, ha desperdiciado muchos recursos y hay una gran cantidad de personas que no se han vacunado porque hacen un uso inapropiado de la libertad, porque no entienden qué es lo que está pasando. Y además, en Estados Unidos, como en muchas otras naciones, incluido México, se politizó mucho la conversación respecto a salud pública. Y eso, yo desde el principio de la pandemia lo dije, los políticos no tienen que hablar de salud pública por una sencilla razón, no saben de lo que están hablando. Esto que dice usted, doctor Frisby, es muy importante, esto del mensaje que llegue a las personas, el mensaje adecuado, porque ahora que menciona el tema de que se ha politizado pues esta pandemia, los políticos fueron los primeros que empezaron a dar estas señales equivocadas desde principios del 2020, cuando veíamos que en China había casos importantes de contagio de COVID. Aquí en México, pues el sentir era que no nos iba a llegar nunca, que era algo que estaba pasando muy lejos y después se minimizó mucho, que si ya había llegado, que si había 2 contagios, que otros más. Jamás se dijo que se usara el cubrebocas de manera constante. Hubo muchos mensajes por parte de las autoridades, pues equivocados o tratando de minimizar el hecho. Pero esto que dice usted es bien importante porque una comunicación, pues con los elementos para que la gente pueda tomar sus decisiones, pues es importantísimo, pero lo vimos y no solo me refiero a México, muchos países que pues dieron señales encontradas sobre la pandemia. Y lo que me lleva a la siguiente pregunta, doctor, ¿hay algún país que, diría usted, actuó de manera ejemplar en esta pandemia? Fíjate que esta pandemia nos puso a prueba a todos. Incluso te digo que en un análisis internacional, el segundo sistema de salud pública más eficiente era el de España. ¿Y cómo le fue a España? Y eso fue porque nosotros tomamos el marco de comportamiento epidemiológico de la influenza para evaluar a SARS-CoV-2.
y es un virus que tiene una conducta completamente diferente en cuanto a su naturaleza, en cuanto a su forma de transmisión, en cuanto a su velocidad y además el virus SARS-CoV-2 es un virus muy torpe y se reproduce equivocándose mucho. Los virus ARN no son como las bacterias o los parásitos que se adaptan al medio ambiente. Los virus ARN como SARS-CoV-2 se equivocan cuando se replican, pero en una de esas equivocaciones generan una variante que se transmite de manera más eficiente y entonces por eso es que se acelera. O generan una variante que desencadena una respuesta inflamatoria mucho más agresiva en las personas y entonces eso hace que sean más graves, como pasó con la variante Delta, que hasta hoy ha sido la más peligrosa. Entonces, de las variantes que tenemos que han sido de relevancia, tenemos aproximadamente 6 o 7, pero ha habido más de 6,000 variantes identificadas, de las cuales la mayoría son irrelevantes. Entonces, el uso del cubrebocas que tú mencionabas, en ningún país realmente se adoptó el uso del cubrebocas, porque la información que tenemos de influenza es que no modifica la conducta de velocidad epidemiológica cuando se utiliza un cubrebocas. Sin embargo, lo aprendimos y en el JAMA, en el Journal of American Medical Association, se publicó en abril del 2020 un artículo en el cual dice que sí es útil el uso del cubrebocas y en México se declaró necesario, no sé en qué calidad lo decían, pero sí dijeron que se necesitaba a partir de finales de marzo. Entonces, ¿por qué lo hicimos así? Porque incluso a mí me preguntaban, yo decía, no es necesario. Incluso una de las personas que más sabe de infectología, el doctor Alejandro Macías, que es un buen amigo mío de Guanajuato, él y yo lo platicamos y no, pues le dijimos, no, es que no es necesario el uso del cubrebocas. Después de que sale el artículo del JAMA, tuvimos que rectificar y decir, ¿saben qué? Que para SARS-CoV-2, sí, nosotros lo que opinamos fue con base en influenza, pero este es un virus nuevo. Y para este virus sí sirve. Entonces fuimos aprendiendo y a mí me da mucho gusto tener la oportunidad de comunicar como esto y yo estoy siempre abierto a platicar con ustedes porque ahora esta pandemia sucedió en una caja de cristal. Habitualmente esto sucede detrás de las paredes y las decisiones las tomamos y ustedes solamente consumen el producto final, sean medicamentos, sean vacunas, pero no, ahora todo mundo vio y eso incrementó la responsabilidad que tenemos los educadores en salud pública para transmitir el mensaje útil para las personas. Le recuerdo al público de Radio Anáhuac, de Cultura y Punto, que estamos platicando con el doctor Héctor L. Frisby. Doctor, si nos permite 2 minutos para hacer una identificación de estación y regresamos para seguir platicando con usted. Claro. ¿Sí? Y regresamos en un momento, no le cambies, Cultura y Punto. Bueno, le recuerdo al público que estamos platicando con el doctor Héctor L. Frisby, médico cirujano, candidato a doctor en salud pública. Ya nos platicó de su tesis que está preparando, que es bien interesante, doctor. Además, es director general de la Colorado Clinic en los Estados Unidos y embajador del programa de vacunación COVID-19 en Colorado, en los Estados Unidos. Doctor Frisby, hay varias preguntas del público que se están comunicando a @cultura y punto y al teléfono en cabina. Una de las preguntas que se me hace pues importante hacerle en este momento es si ahora que ya la mayoría de la población está vacunada al menos con 2 dosis, va por la tercera para el refuerzo, hay preguntas que coinciden en si es necesaria o va a ser necesaria una 4ª dosis para protegernos del COVID, doctor. Fíjate que es bastante poco probable que sea necesaria para la población en general. Probablemente vaya a haber grupos de riesgo en los cuales sea necesario dar una vacunación adicional. Y finalmente, más o menos en marzo o abril del próximo año, definiremos cuál es el esquema ideal de vacunación. Y me la he jugado en otros foros y aquí también lo voy a hacer. Yo les garantizo que el esquema ideal de vacunación por la conducta que han tenido las vacunas va a ser una dosis inicial de una vacuna ARN, como lo es Pfizer o Moderna, pero sí se han dado cuenta que el efecto de esta vacuna es muy potente, muy robusto, pero se cae y hay que poner 2, 3 vacunas. Es casi comprar una membresía en un club.
Entonces, y hemos visto que las vacunas de vector viral, es decir, estas que utilizan el principio del caballo de Troya, que utilizan un adenovirus 5 o un adenovirus 26, le meten información de proteínas del virus y se lo introducen a las personas. Cuando se rompe el virus, el adenovirus, y se liberan estas proteínas, se genera una respuesta inmunológica mucho más larga. Entonces, la dosis inicial va a ser una ARN y la segunda dosis va a ser una vacuna de vector viral, muy probablemente. Esto se llama un esquema heterólogo de vacunación, es decir, utilizar dos principios para tocar la puerta del sistema inmunológico y que se genere los mecanismos de defensa para las personas y sea un efecto mucho más prolongado. Y tenemos calculado que el esquema de vacunación para SARS-CoV-2 va a ser útil entre 4 y 5 años. 4 o 5 años, muy bien. Yo quiero preguntarle aquí, el papel que juegan los antivirales como el Paxlovid, ¿hay en México inclusive, y es bueno comprarlo? Tengo entendido que no lo hay en México. No hay en México ni antivirales solos ni antivirales combinados. El Paxlovid, como tú lo mencionas, es un medicamento también de los laboratorios Pfizer y es un antiviral que combina es un medicamento que combina dos antivirales. El nimatrelvir y el ritonavir es lo que combina. Y hay otro antiviral que viene solo, que es el molnupiravir, que ese se utiliza solo. El Paxlovid, que es el nombre comercial de los laboratorios Pfizer, ambos medicamentos, tanto el molnupiravir como el Paxlovid, lo que hacen es que disminuyen la velocidad de la replicación, le impiden al virus que se reproduzca, que se replique rápido. ¿Y esto por qué es importante? Fíjense, los pacientes que llegan a morir por COVID se mueren con COVID, no por COVID. ¿Qué es lo que pasa? Que COVID tiene la capacidad en algunas personas de causar una respuesta inflamatoria severa de tal magnitud que llega a tener efectos trombóticos y empieza a modificar la capacidad de las arterias de modular la cantidad de líquidos que entran y salen, de sustancias que entran y salen. Y es por eso que los pacientes llegan a tener trastornos de coagulación. Si quieren, las personas que nos están haciendo el favor de oír, se pueden meter a cualquier buscador de estos que hay en internet y pongan las iniciales RITAC, R-I-T-A-C, que es respuesta inflamatoria trombótica asociada a COVID. De esto es de lo que mueren los pacientes, porque los pacientes empiezan a generar trombos, problemas de coagulación, una inflamación muy severa y finalmente esto daña los órganos y los pacientes mueren. Pero los pacientes no se mueren por la replicación del virus. Ahora, ¿por qué los antivirales son importantes? Porque la respuesta inflamatoria es directamente proporcional a la carga viral. Si el virus se reproduce más, mayor es la respuesta inflamatoria. Así es, y fíjese que ya que está platicando de esto, hablando de esto, revisaba que Moderna y Pfizer están desarrollando un refuerzo de próxima generación tanto contra Omicron, las variantes que han surgido, como a la cepa original, y busca aumentar la inmunidad. ¿Hacia allá iremos? Sí, fíjate que se está desarrollando, más que esta vacuna, se está desarrollando una vacuna que se llama pan-coronavirus. Pan, utilizando la etimología de todo o absoluto, y estamos tratando de abarcar todos los coronavirus, porque los coronavirus son los virus que se transmiten de especies inferiores como cerdos, primates, aves, se transmiten al hombre y se pueden transmitir de una persona a otra una vez que nos infectan. Son los que tienen la mayor capacidad de hacerlo, los coronavirus. De hecho, ya esperábamos esta pandemia, pero la esperábamos del cerdo, no la esperábamos de los murciélagos ni de los simios, la esperábamos del cerdo, porque fisiológicamente, es decir, las funciones orgánicas de los cerdos, no estoy hablando de la conducta, aunque en algunos también, las funciones orgánicas de los cerdos son muy similares a las de los seres humanos. Ya estaremos prontos, perdón, doctor. No, adelante, dime. ¿Estaremos prontos a ver un medicamento que prevenga la enfermedad o será una vacuna? Vamos a poder desarrollar una vacuna que se va a llamar vacuna pan-coronavirus, que va a tener la capacidad de proteger
contra todas las variantes de coronavirus. Y te voy a dar una probadita nada más para que me invites después a platicar de esto. Con El gusto. futuro del tratamiento médico, tanto como para las enfermedades infecciosas como para el cáncer y enfermedades crónico-degenerativas que están vinculadas a modificaciones del ADN, es decir, a la predisposición de las personas, porque hay personas que se infectan y hay personas que se enferman muy graves y hay otras que no. Incluso, no sé si se acuerdan, al principio de la pandemia se enfermaba el papá, el hijo y el nieto y los tres se morían. ¿Por qué? Porque tenían predisposición genética ante un factor que está por arriba de lo genético, que se llama epigenético, que los virus son factores epigenéticos para causar enfermedad grave. Y ahí les va, ¿cuál es el tratamiento de esto? El tratamiento es que cuando un organismo como un virus que tiene la capacidad de meterse a nuestras células y modificar nuestra información genética, nuestro ADN, eso genera un ADN, una información genética ajena tanto al virus como a nosotros, pero es única. Es decir, si yo tuviera cáncer de pulmón, mi cáncer de pulmón tiene un ADN diferente al cáncer de pulmón de otra persona. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que van a tomar ese ADN y lo van a generar una medicina, muy probable un vector viral, que va a hacer que ese vector viral se meta a mi cuerpo y reconozca ese ADN de las células con cáncer y les evite replicarse directamente teledirigido. Eso se llama medicina génica o terapia génica. Y eso es el futuro de la medicina, porque va a haber frasquitos que van a traer mi nombre y eso es para mi cáncer de pulmón. Nada más para mí y no le sirve a nadie más. Ese es el futuro de la medicina. Y eso va a estar muy vinculado dentro de muy poco tiempo a la capacidad de disminuir el envejecimiento, las enfermedades degenerativas, y entonces se va a poder incluso alargar un poco la expectativa de vida, la calidad de vida, y se va a poder disminuir el efecto que tienen algunas enfermedades para deteriorar la capacidad de función y de gozo de vida de muchas personas. Daniel. Doctor, de igual manera, justo quería tocar este tema, ya venía preparando esta pregunta en mi cabeza acerca del futuro de la medicina y quería preguntarle, la pandemia, obviamente como nos cuenta, dentro del sistema de salud, España era el segundo mejor sistema de salud y ya vemos cómo le fue, ¿se podría decir que no fue un completo fracaso la pandemia en cuestión de evolución? Como vimos, ya nos comenta usted, este futuro de la medicina en contra de lo que podemos decir, bueno, nuestra medicina propia contra el cáncer, como usted nos lo está comentando, incluso las vacunas de ARN mensajero, que no teníamos esa tecnología antes, se empezó a desarrollar con base a la pandemia. Incluso también quisiera comentar el futuro del sistema de salud pública dentro de los países. ¿Cómo va a evolucionar y cuál va a ser el futuro de la sociedad como tal con base a estos temas? Ya nos comenta un poco acerca del futuro de la medicina, pero ¿se podría decir que no fue un completo fracaso la pandemia teniendo en cuenta este tipo de puntos? Lo que pasa es que, mira, tenemos que estratificar los éxitos. Entonces, hay aciertos de la pandemia y hay fallas de la pandemia. Por ejemplo, México yo le reconocería, incluso se lo reconoció la Organización Panamericana de la Salud, la reconversión hospitalaria. En México no vieron personas muriéndose en las calles como lo vimos en Ecuador, en Perú, en muchos países. México hizo esto de que adaptó galerones y auditorios y esto y puso camas, y en fin, eso ayudó y se le reconoció a México. Un error que hizo México es no vacunar a los médicos y al personal de salud de instituciones privadas, personas que no trabajaban en el sector salud, porque decían que solamente en las unidades COVID, pero los pacientes COVID los veíamos todos, aunque no estuviéramos en unidades COVID, porque pues recuerden que el 80% son asintomáticos. Entonces, hay aciertos, hay desaciertos y hay retos, hay cosas que se pueden hacer mejor dentro de las pandemias. Algo que aprendimos mucho es que le hace mucho daño a las naciones las determinantes sociales. Las determinantes sociales son las restricciones que tenemos pues, de acceso a la salud, a la educación, a una alimentación sana, a un sistema de justicia, a un transporte, a una vivienda. Es decir, todas esas son determinantes sociales que hacen que países como México, que el 60% de la población vive en la pobreza,
estén en una plataforma de fragilidad ante esta o cualquier otra pandemia, o ante un temblor, o ante cualquier otro tipo de enfermedad. Entonces es muy importante que los países aprendan que la salud pública y sus estructuras de salud pública son un asunto de seguridad nacional. Eso es muy importante que lo entiendan. Y es muy importante que se separe el discurso político del discurso de salud pública. Yo cuando viví en México, yo fui el primer director por oposición de un hospital de alta especialidad en el estado de Guanajuato. Y una vez hubo una pandemia, una epidemia, un brote más bien de dengue en el estado, y pues estábamos recomendando que se diera el aviso a la gente en el estado de Guanajuato, y el gobernador nos dijo que tenía que pensarlo porque venían elecciones y quería saber cuál iba a ser el impacto de dar una noticia así, porque podía dar la impresión de fragilidad del gobierno. Eso es un acto de profunda ignorancia y estupidez, porque eso le va a costar la vida a las personas. Lo que pasa es que no alcanzan a entender. Entonces yo creo que la política tiene que separarse, las campañas y todas esas tonterías se tienen que separar de la salud pública, y se tienen que generar estructuras de salud pública robustas que estén muy por arriba de cualquier capricho político o cualquier discurso político. Como nos comenta, debemos o sea, sacar la política dentro del discurso de la salud pública, y quisiera preguntarle su opinión acerca del panorama que vamos a tener como sociedad. Nos comenta del cómo es importante cómo los países deben de entender y deben de aceptar los retos y afrontar los retos que nos trajo la pandemia, pero ¿cuál es su opinión? Que como personas, ¿cómo debemos nosotros estar preparados para una siguiente pandemia o preparados para un siguiente reto como lo fue, vaya, desde el finales del 2019 y todo el 2020, que nos pegó de lleno a la sociedad esta pandemia, dejando de un lado si los países reconocen, aceptan estos retos o no, o cambian o no, como sociedad, ¿cómo podemos nosotros prepararnos hacia un siguiente reto como lo fue esta pandemia? Mira, tenemos que entender que siempre, por encima de cualquier gobierno, cualquiera, del que sea, cualquiera, está la gente. Nosotros, mira, no ha habido un movimiento social y una decisión política trascendental de ninguna sociedad que no haya surgido de la sociedad. Siempre todo empieza como movimientos sociales, y eso lo tenemos que entender como gente. Tenemos que dejar de admirar e idolatrar a los políticos. Tenemos que entender que la fuerza la tenemos las personas. En esta pandemia en particular, yo lo que le recomendaría a las personas es que identificaran quiénes que transmitimos mensajes de salud pública, lo hicimos siempre de manera respetuosa, acertada y respetuosa respecto a la salud pública. Nunca nos montamos en una bandera política, ni en una ola política, ni nos pusimos a criticar o a alabar nada más porque sí. Que la gente identifique cuáles son las fuentes confiables de información, porque eso es su alimento mental. Entonces, si se fijan que se meten a la boca, pues que se fijen que se meten al cerebro, y que se metan mensajes constructivos que les ayuden a tomar la mejor decisión, porque yo nunca le voy a decir a la gente qué es lo que deben decidir. Cada quien decide, somos sociedad de libertades, cada quien sabe lo que hace con su vida, pero siempre debemos de tomar decisiones con un fundamento teórico acertado, porque eso te lo puede decir cualquier maestro de física. Cuando nosotros tenemos resultados equivocados, no es porque aplicamos una fórmula equivocada, es porque aplicamos información equivocada. Eso incluso es una ley que se llama GIGO en salud pública, goes in, goes out. Si tú le metes datos equivocados a una fórmula, te da resultados equivocados. Y ese es el error más frecuente. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la gente ante una pandemia? Buscar fuentes de información confiable. ¿Quién les informó de manera confiable durante la pandemia? ¿Quién aprovechó la pandemia para escribir libros y ganar dinero, o para hacerse popular, o para... Yo, de hacer esto, como lo estoy haciendo con ustedes, yo no percibo nada. Yo estoy ahorita en mi sitio de trabajo y estoy dejando de hacer mis actividades laborales para comunicar. ¿Por qué? Porque yo quiero que la gente esté educada y tome buenas decisiones. No, pues muchas gracias, doctor, por tomar este tiempo, pero déjeme preguntarle del público, de la señora Maru de Aragón. Ella está preguntando, no dejes de preguntarle al doctor sobre el long COVID y los riesgos que representa para el sistema de salud, el long COVID. El COVID largo o long COVID
Eso es lo que más me preocupa, incluso fíjate que es lo que más me preocupa en los menores de edad, porque le vamos a explicar a la gente qué es long COVID o COVID largo. El COVID largo son las secuelas asociadas a haberse infectado por SARS-CoV-2, no necesariamente haber enfermado, porque fíjense la estadística. La estadística es que de 10 personas que se infectan, de 100 personas que se infectan por SARS-CoV-2, más o menos 20, 25 se enferman, pero hasta 46% de esas que se infectaron pueden llegar a tener un efecto a largo plazo. Una secuela es el efecto a largo plazo de una enfermedad o un accidente. ¿Cuáles son los más frecuentes en adultos? Pues es dolor de cabeza, caída de pelo, dolores articulares, depresión, alteraciones del sueño, sudoraciones nocturnas. Es una lista muy larga de hasta 230 síntomas. Y en los menores de edad, menores de 5 años, estamos viendo que esos se enferman menos, es decir, de 100 menores de edad que se infectan, se enferman 13, pero llegan a tener secuelas hasta el 26%. ¿Cuáles son esos? Trastornos de aprendizaje, alteraciones del sueño, ansiedad, depresión, caída de pelo, dolor muscular, dificultad respiratoria, palpitaciones. Entonces, imagínense un niño de 6, una niña de 6, 7, 8, 10 años que tiene eso. Eso va a causar una generación COVID. Los efectos del COVID largo los vamos a ver en unos años y es por eso que es urgente que se vacune, porque la concentración, lo que decíamos hace rato, la carga viral que tienen las personas está directamente relacionada al riesgo que tienen las personas de generar COVID largo. Entonces, por ahí hay unas ilustraciones, métanse a mi página de Facebook, a la de YouTube, por ahí hay ilustraciones que yo puse de COVID largo y cuáles son los síntomas más frecuentes en adultos y en menores. Y déjenme decirles una cosa, una de las investigaciones originales de COVID largo más valiosas que hay a nivel mundial, la hicieron doctoras mexicanas. Ah, sí. Es un grupo de doctoras mexicanas, la doctora, espero no olvidarme de algunas de ellas, pero es la doctora Sandra López León, que vive en Nueva York, la doctora Carol Perelman, que está en la Universidad Nacional Autónoma de México, la doctora Talía Weckman, la doctora Cuapio, ella está en el Instituto Karolinska, la doctora Cuapio, es una mujer muy inteligente. ¿Qué otra doctora? La doctora Sonia Villapol, que es una doctora de Galicia, es una doctora española, es la única que no es mexicana. Todas las demás son doctoras mexicanas. Seguramente estoy olvidando alguna y les ofrezco una disculpa, pero son doctoras mexicanas. Soy un orgullo para todos ustedes y para mí. Y yo creo que a ellas les tienen que dar algún tipo de reconocimiento, porque ellas describieron el COVID largo desde muchísimos meses antes de que lo hiciera el mundo y despertara a ello. Y es una de las preocupaciones más grandes asociadas por COVID. Y les voy a platicar por qué hay COVID largo, así rapidísimo, ya para no quitarles más el tiempo. COVID es un nervio neurotrópico. ¿Esto qué significa? Que viaja hacia el sistema nervioso central, cerebro y espina, y el sistema nervioso periférico, que son todos los nervios, todos los cablecitos que traemos en el cuerpo. El virus SARS-CoV-2 le gusta mucho pegarse al plastiquito que cubre los nervios, que se llaman las vainas de Schwann o las vainas de mielina. Se pega a ellas. ¿Qué es lo que sucede? Que nuestro sistema inmune reconoce que ahí está el virus pegado y lo destruye, pero no es selectivo, no es un acto quirúrgico, es como un matamoscas. Entonces daña los nervios. Entonces, como daña los nervios, se afectan las funciones tanto sensitivas como motoras, como funciones autonómicas, como por ejemplo la propiocepción. ¿Qué es la propiocepción? La sensación que tenemos nosotros mismos de nosotros mismos. Cuando caminamos en la oscuridad, no estamos viendo. Entonces, ¿por qué no nos tropezamos? ¿Por qué sabemos por dónde vamos? Porque sabemos cómo estamos organizados o parados en el espacio. Eso se llama propiocepción y eso se afecta en los pacientes por COVID. Entonces, podríamos platicar aquí por horas. Sí. Y es muy interesante, muy interesante platicar de esto y siempre estoy a sus órdenes. Doctor Héctor L. Frisby, pues queremos agradecerle que haya tomado este tiempo
se haya distraído en sus actividades para platicar con el público de Cultura y Punto de Radio Anáhuac, y quedamos abiertos a una segunda plática con usted porque quedan muchas preguntas, el cómo sé si me dio COVID y fui asintomático, duermo mal, me duelen las articulaciones, cómo saberlo, y muchísimas otras preguntas del Esa público. pregunta se responde muy fácil. Necesitan hacerse una prueba de IgG para SARS-CoV-2. Ajá. Inmunoglobulina G, que es la inmunoglobulina de larga duración, se hacen una prueba en sangre de IgG para SARS-CoV-2 y así saben si hace 8 semanas o más antes les dio COVID. Pues muchísimas gracias por la respuesta, doctor. Muchas gracias. Suerte allá en su clínica, allá en Colorado, en los Estados Unidos, y estaremos en contacto. Claro que sí. Un agradecimiento a todos y muchas gracias, Daniel. Gracias por estar aquí, gracias por invitarme y estoy a sus Gracias, órdenes. doctor. Gracias, es el doctor Héctor L. Frisby, médico cirujano por la Universidad La Salle, ya nos lo dijo él, candidato a doctor en salud pública y es director general de la Colorado Clinic en los Estados Unidos y embajador del programa de vacunación COVID-19 en Colorado y quien ha atendido alrededor de 700 casos de COVID-19. Muchas gracias, doctor, y muchas gracias a todo el público que nos ha seguido en este programa. Sigue en la programación de Radio Anáhuac, en la parrilla de programación del 1670, 8 de la noche, jazz arquitectónico con el arquitecto Javier Carrión. Daniel Madero, muchas gracias. Mario Martínez, gracias. Y gracias, nos escuchamos próximo martes aquí en Cultura y Punto. Adiós. Radio Anáhuac, 1670 AM. Eleva tus sentidos. Esto fue Cultura y Punto. Nos escuchamos los martes a las 4 de la tarde en Cultura y Punto.